El doctor Greenberg investigaba en secreto, era su mayor secreto, cómo un cerebro puede desviar un rayo láser. Él desapareció el 8 de diciembre del 94. Nos vimos él y yo en su casa en Morelos el 4 de diciembre. O sea, muy cercana a la fecha de la desaparición. Antes de desaparecer, hicimos una práctica y me dijo, a ver, toma nota, hay que investigar a este tipo de monjes tibetanos, porque son los que tienen el secreto para desviar el láser. Yo anotando, dije, pues si se va un mes, ¿por qué me está...? Dije, seguro es para que no se nos olvide. En realidad me estaba dejando la guía por si no regresaba, porque seguramente ya sabía que tenía posibilidades de no regresar. De no regresar. Y pues bueno, no te puedo decir que nos hicimos amigos, pero era mi mentor. Uf, entonces me eché, imagínate. Pues yo continué con el tema, sí fui con los monjes, como me dijo, me entrené. 20 años después pude conectar el tema tibetano más secreto con las enseñanzas del doctor Greenberg y sus teorías. ¿Y cuál fue el resultado? Terminar el experimento láser. A ver, tú que estuviste tan cercano con él, y te la voy a tener que preguntar, si no me la voy a arrepentir toda mi vida. Dime. ¿Qué crees que haya sucedido realmente con el doctor Jacobo Greenberg? Mira, amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. José Luis Bueno Chin, qué barbaridad tenerte aquí, hermano, con toda la información que traes, con todo lo que se especula, pero que tú tienes la verdad. Toda la situación del tema de la energía cuántica, del tema que traías con Jacobo Greenberg, que es precisamente, formaste parte de su equipo de manera directa. Claro. O sea, y toda la gente me pregunta mucho, oye, investiga más todo el tema de Jacobo. Bueno, pues tenemos aquí al hombre indicado, porque fue quien le siguió a las investigaciones de Jacobo, y que nos trae un sinnúmero de información. Y aparte creaste el modelo Chinergy. Sí. ¿Qué es el modelo Chinergy? Vamos a empezar por ahí. Mira, Shin significa aprendiz. Es un ideograma japonés, un ideograma oriental que significa corazón, mente abierta, que recibe y que entrega, y significa aprendiz, mente de aprendiz. Entonces, cuando hablamos de Shin Terji, Terji se refiere como un tejido, es una palabra que inventamos, tejido. Y sí, porque en realidad sería Chinergy, no Shintergy. Shintergy. Okay. Y entonces, cuando hablas de Shintergy, estás hablando del aprendiz del tejido, que así se llama el último libro. El aprendiz del tejido de la luz y la nada, que está en Amazon. Fíjense nada más el nombre, el aprendiz del tejido de la luz y la nada. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Qué loco, ¿no? Qué loco. Entonces, Shin significa aprendiz. Aprendiz. Y Shintergy es aprendiz del tejido. Exacto. ¿Qué tejido? Ese es lo interesante. Mira, el doctor Greenberg hablaba de... se refería al tejido como la latiz, su famoso concepto de la latiz, tomó el concepto de la mecánica cuántica y decía, hay un algo que tiene, es una red tiempo-espacio que conecta todo lo que hay y en cada punto está la información del todo. Hoy a esa red, a esa latiz, se le conoce como la estructura del vacío cuántico. El vacío que está en medio de los átomos, el que está en medio de las galaxias, el que está en medio de tú y yo ahora, el vacío dentro de un vaso y fuera del vaso, pues es el mismo. Y ese vacío es lo que conecta lo chiquito y lo grandote, que es lo que realmente podría explicar ahorita. Fíjate, a nivel micro, la mecánica cuántica, la física cuántica tiene ciertas leyes, pero esas leyes no aplican en lo grandote, que sería lo relativo, ¿no? Pero el espacio es el mismo. Ahí puedes conectarlo todo. En el espacio lo puedes conectar todo, sea chico, sea grande. Sea chico, sea grande. Es lo que antes llamaban el éter. Hoy, a esa estructura del vacío, se dice que tiene una fuerza vital, que es la energía punto cero, y que ese vacío se expande y se contrae, le llaman las fluctuaciones del vacío, como un corazón. El famoso yin y yang del que hablaban tantas culturas. El prana, el ki, el chi. Que es balance. Exacto. ¿Cómo para nosotros, seres humanos, podemos encontrar ese balance en ese campo cuántico? Fíjate que está padrísimo porque el doctor Greenberg planteaba, él generó una teoría, la que llamaba la teoría sintérgica.
Y decía que para accesar ahí necesitamos una alta coherencia entre tus dos hemisferios cerebrales en altas frecuencias para poder accesar a esa alta complejidad. Pero después de que él desapareció y me continué con su secreto láser, con sus experimentos láser, lo que encontramos es que era al revés. En esa fuente, en ese vacío, sale un montón, todo el tiempo están saliendo cosas. En ese momento, mientras tú y yo hablamos, hay más sonidos, hay olores, todo el tiempo están saliendo cosas, pero también están entrando. Entonces, pareciera que la vida es un caos constante. Entonces, si quieres vivir peace and love, por más que lo hagas, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a navegar sobre las olas que son furiosas y al mismo tiempo vivir en paz? ¿Cómo aprender a navegar en las olas y al mismo tiempo pescar? Que es diferente que cuando vives como náufrago, esperando un milagro del cielo a que te vengan a rescatar, ¿no? ¿Y cómo lo logras? Eso, dejando... Yo diría que aquí el ejemplo eres tú, mi hermano. Te voy a explicar cómo. ¿Sabes qué pasa? Que de repente tratamos al universo, incluso a nivel científico, como una cosa, como si fuera algo que puedes tomar, manipular y usarlo y luego desecharlo. A mí me encantan tus entrevistas, por ejemplo, al final, yo estuve viendo varias entrevistas tuyas y mi primer pregunta fue, ¿cómo le hace este carajo para echarse una canción? Pero así, no, te viento con muchos temas. Y eso lo haces cuando dejas de tratar al universo como una cosa y lo tratas con más respeto, como un amigo, como un maestro, como un hermano. Y entonces empieza esta conversación. Todo el tiempo tenemos esta conversación con coincidencias, con situaciones, hasta con problemas. ¡Wow! Los problemas que cada uno de nosotros trae su propio tema, ¿no? Que se te repite y se te repite y se te repite. Y es este maestro, esta conciencia maestra, tratando de establecer una conversación contigo para que te fortalezcas, como cuando vas a un gym, ¿no? No te dan almohadas, te ponen retos cada vez mayores y así es el universo. Pero a veces no lo escuchamos y a mí me llama la atención, por ejemplo, de las entrevistas que he visto tuyas, cómo de repente te conectas de alguna manera y entonces empiezas esa conversación con lo que te dio el otro, porque lo que yo he escuchado cuando entrevistas gente es que dices, nadie sabe ni lo que va a tocar el panda ni lo que vas a cantar tú. Así es, totalmente improvisado. Pero ahí estás navegando en las olas, en esas olas furiosas que tú las tratas con elegancia, con dulzura, y desde ahí recibes esta información y la conviertes en una conversación. Y lo que haces es traducirla para nosotros. Ojalá que todos aprendiéramos eso. Y no sé ni cómo lo hago. Pero eso es lo padre, porque no te preocupas el cómo lo haces. Mira, hay como seres humanos conectados y desconectados. Los que vivimos en la urgencia o los que viven en la urgencia están desconectados. Los que pueden sentirse completos y conectados con algo mayor, podemos tener más confianza en que de una manera o de otra vas a fluir y surge la letra y no es tu letra, es algo mejor de lo que tú podrías hacer. Totalmente de acuerdo. Y creo que ahí está una de las grandes ventajas de poderte dar al universo, recibir lo que tú no eres capaz de hacer por ti solo. Y saber... Y ser un instrumento. Tú solo tienes tu 100%. Puede ser chiquito o grande, ¿no? Hay gente que habla varios idiomas, que ha viajado y su 100% es así. Hay gente que no tiene tantos recursos, pero su 100% es acá. Lo importante no es tu 100%, sino cuánto desperdicias de ese 100%, que hay gente que habla muchos idiomas, tiene mucha preparación, pero confía poquito en sí misma. Entonces, imagínate que tienes un 100% de ese tamaño, pero tus bloqueos son del 80%, pues te quedó a nada, ¿no? Pero lo más importante no tan solo son los bloqueos, sino el poder confiar en algo más, en algo superior, en algo que incluso es mejor que nosotros. Y cuando lo sumas, se multiplica. Y el resultado es que no importa la adversidad, sabes que de una manera o de otra lo vas a aprovechar. ¿Qué opinas? No, 100%. Fíjate que la explicación es dejar fluir, que no es tan complejo, pero a la vez es muy complejo. Se implica confiar. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando en las respuestas de algo que no eres capaz de conocer. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te hizo dudar de las verdades establecidas? O sea, de empezar a explorar lo invisible. Fíjate que yo creo que es un tema desde niño. Yo tengo como memoria, mi recuerdo más viejo, es como los 3 años, así como si hubiera aterrizado, ¿no?
y de repente voltear y preguntarme, ¿por qué la gente se ve triste? Que después con el tiempo entendí que no es que estuviera triste, es que les faltaba algo. Pero la pregunta trae de la mano la respuesta, ¿no? O sea, lo tuve que averiguar primero en mí. Entonces, fíjate que yo veía a mi papá, a mi mamá. Mi papá era un militar muy exitoso que hizo como 5 carreras, pero nunca se sintió satisfecho ni pleno. Se casó como 8 veces y bueno, nunca era suficiente. Hacía riqueza y la perdía. Mi mamá estudió hasta el 3er año de primaria, venía del campo, pero tampoco nunca estaba plena ni satisfecha. Entonces, lo que no me quedaba claro es, no importa si tienes mucho o poco. El tema es que mientras no te sientas conectado contigo o con algo más, es como si siempre faltara algo y como estas personas que dicen nunca es suficiente, ¿no? Haces mucha riqueza y nunca es suficiente, haces muchos logros y nunca es suficiente. Entonces, creo que ahí empezó esto como un viaje hasta que llegué con el doctor Grinberg. ¿Cómo llegas con el doctor Grinberg? Fíjate que con todas esas preguntas que yo me hacía desde niño, me estudié psicología. Y la verdad es que antes de psicología estudié sistemas, era analista de sistemas. Entonces, cuando llegué a la psicología, hijo, me daba de topes porque déjame contarte algo. En mi época, no sé ahora, pero en mi época la mayoría de los psicólogos no toman terapia, por ejemplo. Y la psicología está muy partida en pedacitos, ¿no? Entonces tiene psicología clínica, educativa, bla, bla, bla. Y entonces yo decía, ¿a quién se le ocurrió partir esto si es una sola cosa? O sea, es como que hay que juntarlo, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar con los mejores. O sea, te juro, yo trabajaba y estudiaba y me metí a la Universidad Nacional, a la UNAM, porque ahí estaban muchos de los mejores. Y mira, yo aparecía en un grupo, en una lista de un grupo y decía, no, este no es el mejor. Y me iba a buscar a otro, aunque no apareciera en sus listas. Entonces, cuando terminé la carrera, tenía un chorro de materias reprobadas porque yo buscaba estar con el bueno, ¿sabes? Con el que me podía enseñar. Pero cuando terminé la carrera, con todo y que me había preparado con los mejores, tuve un mentor que fue como un padre para mí y se murió así de un día para otro. Nunca le pude dar las gracias ni nada. Y fíjate que me empezaron a dar ataques de pánico, una sensación así de ansiedad, de que la taquicardia, la sudoración, sientes que te vas a morir, como si algo horrible fuera a ocurrir. Y en los 90s, aquello era como una epidemia, man. Una epidemia de todo. Todos padecían ansiedad. Pues mucha gente, y en Estados Unidos más, y aquí, y se sabía muy poco de este tema. Entonces solamente había, o te tomabas ansiolíticos químicos, o no. Sí. Que en aquel entonces los ansiolíticos eran terribles. Terribles. Siguen siendo. Pero en aquel entonces es peor. Entonces yo dije, no, yo no le voy a entrar a hacer. Y mira lo que son las coincidencias, ¿no? Me empezaron a llegar pacientes, yo empecé a dar consulta, y empezaron a llegar pacientes, de 10 pacientes, 9 con ataques de pánico, man. 9. Entonces ya los reuní a todos y les dije, oigan, ¿saben qué? Pues tienen taquicardia, tienen sudoración, sienten que algo horrible va a ocurrir, esto, aquello, lo otro, sienten que no pueden respirar. Decían, sí, yo siento lo mismo. Entonces dije, no os puedo ayudar, estoy igual que ustedes. Y no se fueron, me dijeron, no, nos quedamos contigo, porque si tú averiguas algo para ti, pues no lo pasas, ¿no? Entonces uno de mis maestros me dijo, mira, lo ideal sería que aprendas meditación. Así fue el tema. Sería muy bueno. Y en esa época había muy poco, no es como ahora. Entonces me quedé con eso en la mañana, dije meditación. Bueno, fui a la Facultad de Psicología a buscar información y me encontré en una escalera un letrero todo cucho, así hecho a mano, clases de meditación. Hoy mismo, era el mismo día. Neta. Pero te lo prometo, y en el auditorio. Entonces, pues era como la media hora. Es más, actualmente no sé de alguien que dé clases de meditación. Hay mucha información, pero alguien que se dedica a dar clases. Bueno, pues imagínate que yo lo leo y era ese mismo día en el auditorio. Pues llego al auditorio tapizado, así 400 personas. Me dejaron entrar porque les rogué. Me senté en las escaleras, yo con ya sabes, mi ansiedad, porque me daba como 20 veces al día. Y resulta que el que daba la clase era Jacobo Grinberg. Yo no sabía ni quién era ni qué hacía. Yo me quedé. Entonces, cada semana daba una clase 2 horas. De meditación. De meditación autoalusiva, era su modelo de meditación. Meditación autoalusiva. Autoalusiva, porque se supone que te vas mirando a ti mismo. Y era un tipo de meditación que tenía muchos tipos de meditación, era como un mosaico. Entonces te iba dando cada semana algo más, algo más, algo más. Y no vas a creer que cada semana eran menos personas. Empezamos 400 y a los 3, 4 meses quedábamos 20. De 400. De 400. Entonces por ahí
pues nos empezó a invitar a su casa en Morelos. Él vivía en una casa en Morelos, una casa que, por cierto, tenía una torre de castillo sin el castillo. O sea, ahí vivía su hija Estusha. Entonces empezamos a ir y fíjate que a mí se me empezó a bajar la meditación, la ansiedad, los ataques de pánico, pero subían y bajaban. Entonces yo le empecé a hacer muchas preguntas. Y pues bueno, no te puedo decir que nos hicimos amigos, pero era mi mentor. Uf, entonces me eché imagínate. 8 meses así, 8 meses, con tantas preguntas. Y total que le bajé mucho aquello, pero me di cuenta que no era suficiente, ¿no? Y como tenía tantos pacientes con el mismo tema, pues lo empecé a aplicar y a combinar con otras cosas. Y resulta, pues que así me eché, haz de cuenta. Con él estuve 90, ¿no? Luego practiqué 91, 92, 93. Con él. No, a él lo dejé y entonces estuve practicando. Y yo decía, esto hay que ponerle, hay que quitarle, porque no funcionaba igual cuando tienes un problema de ansiedad. Y me lo encontré en 94, a principios de 94. Le dije, nos encontramos. La historia es muy compleja porque fui a buscar información otra vez a la Facultad de Psicología para ver qué era lo que realmente cura. Yo ya me había curado y me había vuelto un experto en el tema y todos mis pacientes se habían curado. De ataques de pánico. De ataques de pánico. O sea, me volví un picudo en el tema. Entonces, la realidad es que me di cuenta que lo que había sido tan exitoso es que en vez de enseñarles con la técnica, les enseñé desde adentro, con mi propia experiencia. Con lo que me sirvió para mí, lo compartí para otros, ¿no? Eso es lo que mejor jala, ¿eh? Eso es lo que jala, porque además, pues sabes que no les hablaba desde el libro, la teoría, lo que estaba de moda, sino lo que a mí me estaba funcionando, pero le tuve que ir agregando cosas a lo que había aprendido con el doctor Grinberg. Y fui a buscar en la universidad quién estaba investigando sobre este tema. Y encontré un investigador que era un picudo en el tema, pero cuando me vio me corrió de su oficina. Me dijo, no, o sea, yo era un chavo de 20 y tantos años, 28. Me dijo, no, mira, ni tienes las credenciales, no tienes la experiencia. Casi me dijo, eres un pobre diablo, ¿no? ¿Pero qué fue lo que le llegaste a pedir? ¿Tutoría? Sí, yo le dije, estoy investigando esto. ¿Qué es lo que sana? ¿La experiencia interna del terapeuta o la técnica? Y el tipo se enojó, yo no sabía por qué y me corrió. Y entonces, pues ya antes de cerrar la puerta le dije, pero mis preguntas son legítimas, ¿no? Porque, ¿sabes? A veces tenemos miedo, a veces suponemos que requieres tener cierta autoridad o cierto permiso para hacer las preguntas más profundas en tu corazón. Entonces, total que me salí de ahí corrido por este tipo. Y ¿qué te gusta? A los 10 minutos me encontré a Jacobo Grinberg, que venía con su bata caminando, ¿no? O sea, era chaparrito. ¿Ubicas a Ari Telch? Sí. Ah, bueno, pues imagínate a Ari Telch, pero en chiquito, ¿no? Okay. Sí, venía caminando el doctor Grinberg. Entonces me encontró y me dijo, ¿por qué no me quieres hablar, no? Y ya, pues yo dije, pues se acordó de mí. Entonces empezamos a platicar y le conté. ¿Pero cómo que por qué no me quieres hablar? Porque está... Bueno, él venía caminando y yo venía tan pateado del otro que me hizo un lado, man. Y entonces ya pasó y me dijo, oye, sí, me dijo, ¿qué? Me reconoció, me dijo, ¿qué? Pues, y ya me preguntó, ¿qué estás haciendo? Ya le expliqué. Y le dije, mira, estoy investigando realmente dónde está el punto clave, si en la sintonía, en la resonancia de la persona o en la técnica. Y me dijo, no me vas a creer, tenemos 1 año buscando a alguien que se haga cargo de una investigación. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, es el doctorado de alguien, pero está a cargo de nuestro laboratorio. Es más, vente, ¿quieres trabajar conmigo? No manches, güey. El doctor me invitó a trabajar, me dijo, oye, no tengo con qué pagarte, pero ¿quieres trabajar conmigo? Yo había renunciado a mi trabajo por dedicarme de lleno a la psicología. Dije, va. Dijo, no tengo con qué pagarte. Dije, no importa, yo me pago. Y total, que me dijo, bueno, pues vente. Me presentó a todo su equipo en el 3er piso. Y luego me dijo, te voy a llevar porque en esta investigación está mi mayor secreto. Estoy tratando de averiguar algo que tiene que ver con rayo láser, pero está basado en lo que vamos a hacer acá. ¿Qué profesión tenía Jacobo Grinberg? Era psicólogo y médico. Nunca me quedó claro si había terminado medicina o no, pero era psicólogo. Y en esa época se le denominaba psicofisiólogo, lo que ahora sería un doctor en neurociencias, ¿no? Tiene un doctorado, había estudiado en Nueva York. Y resulta, pues, que, mira, fuimos al 3er piso, me presentó a toda la banda y me dice, te voy a enseñar mi mayor secreto, te vas a hacer cargo de eso. Sí, va. Bajamos al sótano, del 3er piso al sótano, y no vas a creer. Del mismo lugar donde me habían corrido, entra y la investigación era con el personaje que me corrió. Y le dijo, mira, ya tenemos, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Sí, y el otro puso una cara y el doctor se quedó así de, bueno, ¿qué se conocen? Y le digo al doctor, mira,
hace media hora, hace una hora, yo era un pobre diablo, no tenía derecho a nada, no sabía nada de nada. Ahora tengo 2 investigadores, un laboratorio, una clínica. O sea, ¿qué te dijo el señor? No, mira, era muy exigente, nos hicimos amigos después porque era un picudo el hombre, pero ese día este hombre me dijo, cuando la pregunta es profunda, la respuesta también. Yo me acuerdo que antes de salir dije, pero mis preguntas son legítimas. Y a partir de ahí me la pasé haciendo preguntas. La pregunta con el doctor Grinberg era, bueno, empecé a trabajar con él, me dio un bonche de todos sus artículos, libros, pues sabes que escribió como 50 y tantos libros. Entonces yo me acuerdo que me eché como 2 meses con un artículo, mira, lo leí, lo subrayé y todo, porque no es fácil entender al doctor Grinberg. Entonces de repente yo llegué con él un día y le digo, oye, ya leí esto, ya lo revisé, pero no lo entiendo. Le digo, y mira, he estado practicando 3 o 4 años tu técnica y falta algo falta aquí. Y fíjate que la profundidad de este hombre, ¿no? Me dijo, no te preocupes, yo entiendo que no entiendas, te voy a enseñar. Y cuando se iban todos a comer, mira, como si tuviera un hijo así con algún retraso, me explicaba con manzanitas, con bolitas, la teoría, el experimento, el cómo era. Fue, de veras, fue como un mentor, como un padre, como un amigo que de pronto se pone a explicarte. Y lo chistoso de todo esto era que aquello nos daba chance a hacer preguntas. De ahí que el mismo doctor Grinberg trataba la latiz como un algo. Y yo, mira, yo he sido ateo, la verdad, pero yo decía, bueno, y si no es un algo, tampoco es un alguien, no lo sé si sea lo que la gente llama Dios. Pero ¿qué tal si esto o eso funcionara como un proceso cognitivo? En el cerebro, los procesos cognitivos es con lo que recogemos la información. Con los sentidos recoges la información, la descompones y luego la traduces en una respuesta. Sí, ¿qué tal si el universo tuviera una inteligencia? ¿Y qué tal si la señal que le mandas te la regresa? Pero el problema no es ese, es qué tipo de señal mandas, porque si mandas una señal sintiéndote víctima o una señal de pobreza, pues es lo mismo que vas a recibir. Entonces el doctor se sorprendía con estas preguntas, como que me decía, bueno, así. Dice José Luis. No, pero están muy interesantes. ¡Aterriza! Entonces, mira, pues la parte, digamos, secreta del doctor Grinberg estaba en el sótano. Entonces, con el otro maestro investigábamos durante una sesión. Estaba el paciente, el terapeuta, y yo estaba atrás de un cristal. Sí, es una cámara especial. Bueno, les colocábamos sensores de temperatura y de sudoración y veíamos qué pasaba con ellos. Cada 30 segundos yo iba anotando y registrábamos todo, ¿no? Entonces, en esta cámara de Gesell, así se llaman, tú, pues es como las cámaras, en los lugares donde te interrogan, ¿no? O sea, está un cristal, es un espejo. Y ellos sabían que yo estaba registrando, grabando, filmando. No había tanto tecnología como ahora. O sea, ahora con un celular haces todo eso, ¿no? Claro. Ahí estábamos grabando, estábamos filmando y yo estaba registrando cada 30 segundos cómo subía o bajaba la temperatura. Y sabes que empezamos a darnos cuenta que la señal de un paciente era normalmente era alta, y la señal del terapeuta era baja, como si estuviera muy estresado. Entonces empezamos a encontrar, la investigación se llamaba señales psicofisiológicas o eventos fisiológicos durante una sesión terapéutica. Wow. Pero empezamos a encontrar que los terapeutas estaban más estresados que los pacientes. La mayoría de terapeutas buenos estaban más estresados. Resulta que hay un fenómeno llamado burnout, quemado por la compasión. Ahora se habla mucho de eso, pero en los 90s... ¿Quemado por la compasión? Quemado por la compasión. O sea, de tanto interesarme en ti, es como si hubiera un desgaste brutal. Y ese burnout ahora se presenta mucho, pues en gente de todo tipo, pero en aquella época se identificaba más en trabajadores sociales, en médicos, en terapeutas. Y que no vas a creer, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció hasta el 2017 como un problema de salud. México pudo haber sido el primer país en registrar esto porque lo registramos, pero no lo reportamos porque se desapareció el doctor Grinberg. Okay. Entonces, teníamos este tema en medio, el tema de la empatía, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Bueno, aquí lo interesante es que la señal del paciente estaba por acá arriba, la del terapeuta por aquí abajo,
Y había algún momentito en la sesión que la señal era la misma, igualita. Y eran momentos donde el terapeuta se quitaba el papel de terapeuta y de repente se volvía tan humano que se interesaba en el paciente con toda su alma. O sea, por eso, más allá de la técnica, el terapeuta se interesaba en ti como si fueras de su familia. Ese momento que empataba, muchos años después, trabajando con lamas tibetanos, donde me mandó el doctor Grinberg, me enteré que es un momento de empatía, de compasión. Entonces el lama tibetano dijo, cuando eso ocurre, activas una de las fuerzas más poderosas de todo el universo. Yo pregunté, ¿y cómo se llama esa fuerza? Dijo, tiene muchos nombres, pero ustedes le llaman misericordia. Cuando te interesas en otro sin juzgarlo, cuando sientes lo que siente el otro sin etiquetarlo, sin descalificarlo, sin decirle estás bien o estás mal. Y eso te nivela la frecuencia. Eso te coloca en una frecuencia que es un poco lo que pasa con tus canciones, que yo insisto, ¿no? O sea, es como, yo te estuve observando, de veras, o sea, te tenía como sujeto de estudio. Como buen científico. Sí, sí, sí. Decía, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento capta la información, no? Es como, no sé, a lo mejor estoy inventando, pero es como si te fundieras con el otro, como si vivieras su historia, la hicieras tuya, y de pronto es como si la información bajara a un ritmo, a una secuencia, fluyendo en las olas, ¿no? ¿Es así? Así es, o sea, es una Tú dime. Es una explicación muy clara, porque en realidad yo me conecto mucho con el entrevistado. Como Muchísimo. si fueras tú mismo. Y siento lo que él está expresando. Y ese sentimiento te lo lleva precisamente a la conversión de una compasión. Yo vi una entrevista tuya donde vino una señora que era como indígena, que tiene un sombrero, Sí. y tú también. Entonces estaba el panda y ella empezó a tocar. Sí. Y empezó a tocar, ¿no? Y me llamó la atención porque tú sabes, por ejemplo, un terapeuta se fija en todo, ¿no? Y se dice que los ojos son las ventanas del alma. Y yo te veía cuando ella estaba tocando, y ella estaba cantando, o incluso cuando la entrevistabas, y veía tu mirada y resulta que era una mirada muy, muy empática, como que te conmovió, como que algo de lo que ella hacía te tocó, pero es como si te hubiera emocionado. Sí, y ahorita que lo estás diciendo, Bueno, no sé, yo eso fue lo que vi, no sé, dime si... No, me conecta con lo siguiente, José Luis. Creo que los seres humanos venimos precisamente a cumplir una misión. La misión de cada uno es la conexión con lo que realmente venimos a hacer. Cuando lo conectas, tu vibración sube y el mundo se abre. Ok. O sea, eso es lo que yo estoy interpretando ahorita con lo Sí, que sí, me dices. sí. ¿Y qué sucede? Que no necesariamente se tiene que abrir en economía o en poder. Se abre en abundancia energética. O sea, en decir, me siento tan bien, me siento tan conectado, me siento con tanta afinidad a lo que estoy viviendo a mi alrededor, que eso sería la humanidad perfecta. Sin embargo, estamos muy contaminados de muchas situaciones que nos hacen ni siquiera estar conectados con lo que realmente somos. Y ahí tienes un tema importantísimo. Cuando puedes hacer esa conexión, digo, lo podrías aplicar para ventas, ¿no? Por ejemplo, o para algún tipo de asesoría. En realidad lo puedes conectar con todo. El problema aquí es que cuando tienes líderes en gobiernos que están tan desconectados, donde las personas ya no importan, son números. No importa si se mueren 1,000 o 2,000, o no importa si hay una guerra, no importa si es una expansión. Ese tema tan importante, tan sutil de la conexión, es justo lo que ahorita nuestra humanidad necesita. Cuando te conectas contigo, con el otro, con nosotros, como si fueras tú mismo, y hasta con el planeta. Pero cuando estás desconectado, ya nada importa. Es solamente como cómo lo uso, cómo lo aprovecho, cómo le saco partido, ¿no? Claro. Y eso es un poco el egoísmo de la humanidad. Sí. Ya no te interesas más que lo que te interesa. A lo que le puedes sacar partido, ¿no? Exactamente. Está muy cañón, ¿eh? Porque hay mucha necesidad y poca solidaridad con esa necesidad de las personas. ¿Sabes? Es como cuando logras esa conexión, fluye la solución, fluye el cómo sí. Pero es como cuando vives en pareja y ya te desconectaste.
ya no importa, ¿no? Híjole, que pasa muy seguido. O sea, a muchas parejas ahorita creo que hay una crisis matrimonial. Sí, bueno, Porque hay una desconexión. hay ahorita una cosa que estadísticamente es como una moda, se llama el divorcio gris. Se refiere a la gente, se le llama divorcio gris porque dice que es el divorcio a partir de las canas. Gente que lleva 30, 40 años juntos y dice, no, yo ya no quiero seguir viviendo así, ¿no? Que gente desconectada, que ya perdió el propósito de la relación. O sea, hay una gran cantidad de gente después de los 50 divorciándose. ¿Por qué pasa eso? Justo por la desconexión, porque ya no tenemos algo en común, el otro ya no le importa, no le importa mejorar, no le importa alimentar la relación. Dejó de sentir, de interesarse en el otro y hay mucho juicio. Nos juzgamos, nos descalificamos. Ahí se acabó la relación. Pero al contrario, cuando te interesas en el otro, cómo piensa, cómo... Te decía que yo miraba tus ojos en las entrevistas y me vino a la mente que cuántas veces en una relación dejas de mirar los ojos de la persona que quieres, su brillo, su sentir. ¿Cuántas veces dejas de oler al otro? Como que te quedas con un holograma, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esta conexión, por ejemplo, no sé cuántos programas hagas una u otra vez, pero es como mantener esa frescura. O sea, por eso yo te preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo le haces? Porque, digo, salir de uno y entrarle a otro y mantener la frescura se requiere como los niños, como cierta inocencia, ¿no? O mucha pasión por lo que haces. Exacto. Que no te canses, o sea, que estás, pero con todo precisamente porque te gusta y me encanta lo que hago. Hay riesgos al explorar los límites de la mente y la materia. ¿Hay riesgos? No necesariamente. Mira, creo que aquí lo que acabas de mencionar es clave. Shinterji, que así se llama la metodología, el doctor Greenberg investigaba en secreto, era su mayor secreto, cómo un cerebro puede desviar un rayo láser. Entonces me manda en junio de ese año a Boulder, Colorado, y resulta que allá me encuentro a investigadores de una agencia militar, interesados en el tema del láser, ¿no? Pero sumamente, yo hasta me hicieron tantas preguntas que yo dije, nuestro laboratorio debe estar lleno de micrófonos o algo así, ¿no? El tema es que yo les preguntaba, ¿por qué les interesa tanto el experimento láser? Ellos me decían, pues si puedes desviar un láser, puedes desviar un misil. Entonces me dieron una tarjeta y me dijeron, dile a tu jefe que lo vamos a buscar y que podemos darle todo lo que él quiera, porque en México ya no le hacen caso. Nosotros podemos darle todo lo que él quiera. Se me figura una historia del 007, güey. Sí, no, es que no, esa es una historia. El tipo que me dio esto, mira, usaba un blazer. Pues yo estaba acostumbrado a usar trajes y conocía trajes, ¿no? El tipo que me dio la tarjeta, así un blazer, haz de cuenta, de Hugo Boss para arriba o lo que sea, ya sabes, ¿no? Como de gasné ligero, con pañuelito. Y el tipo, o sea, te prometo que podría haber parecido el James Bond, ¿no? Entonces me da la tarjeta y me dice, dile a tu jefe que lo vamos a buscar, que tenemos todo lo que él necesita. Y yo le preguntaba, ¿por qué es tan importante? Bueno, imagínate, le pregunté, ¿eres de la CIA? Y me dijo, no, hombre, la CIA, eso es muy corriente, me dijo. Esto es investigación en serio, me dijo. Hacemos espionaje militar a través de los sueños. ¿A qué te suena? En el 94. Bueno, pues 6 meses después el doctor Greenberg desapareció. 6 meses después. Entonces, lo interesante es que cuando yo le di la tarjeta al doctor Greenberg, te prometo que le cambió la cara. O sea, y regresé a México y le dije, oye, Jacobo, me dieron esto, y me dijo tal. Y a partir de ahí después me enteré por el documental, este documental que está en Netflix, El secreto del doctor Greenberg. Si no lo han visto, que lo vean. Ida Cuellar, el director de esto, me decía, ¿por qué no sabíamos de ti? Porque, pues, hay mucha gente que me dice, ¿por qué no apareces en el documental? ¿No? Yo digo, bueno, pues es que yo era el secreto, estaba en el sótano. Pero lo chistoso es que después me enteré con Ida Cuellar que el doctor Greenberg iba cada mes, después de junio, en secreto a Boulder. No volaba directo. Iba a Las Vegas y de Las Vegas volaba a Denver, o iba a Nueva York y de Nueva York a Denver. Entonces, ¿a qué vas cada mes a un lugar en secreto si no es para montar algo? ¿Me explico? Entonces,
Pero lo interesante es que ya años después, poco antes de desaparecer el doctor Greenberg, él desapareció el 8 de diciembre del 94. Nos vimos él y yo en su casa en Morelos el 4 de diciembre. O sea, muy, muy cercana a la fecha de la desaparición. Antes de desaparecer, hicimos una práctica y me dijo, a ver, toma nota. Y haz cuenta que me dio un checklist, ¿no? Como con 10 puntos. Dijo, hay que investigar a este tipo de monjes tibetanos, porque son los que tienen el secreto para desviar el láser. Hay que hacer esto con estos monjes, hay que hacerlo. Yo anotando, dije, pues si se va un mes, ¿por qué me está? Dije, seguro es para que no se nos olvide. En realidad me estaba dejando la guía por si no regresaba, porque seguramente ya sabía que tenía posibilidades de no regresar. De no regresar. Entonces, me deja esto y entonces, pues yo continué con el tema, sí fui con los monjes, como me dijo, me entrené primero 20 años hasta el 2015 y ahora 30 años con los monjes tibetanos del Yun. Me dice, buscas a este maestro llamado Namkhai Norbu, ¿no? Que recién acaba de dejar su cuerpo. Y por favor, no te vayas a meter con los monjes del Yundrumbón porque son chamanes. Y yo decía, pues, ¿qué no investigamos chamanes? Pues, no te vayas a meter con eso. Como cuando te dicen, no lo hagas. Pues ahí vas. Y ahí voy. Bueno, pues caí ahí, me entrené durante 20 años, primero con 12 maestros. ¿De qué fue el entrenamiento? Es un entrenamiento a nivel cerebral, donde la meditación es al revés. Trabajas con el caos. Pero ahí te va otra vez, en esta mente curioso, ¿no? Trabajas con la adversidad. En vez de trabajar con los ojos cerrados, estás con los ojos abiertos. En vez de buscar la paz, te metes a la ola de los desafíos como si fueras a surfear, ¿no? Yo decía a los monjes, pero aquí le falta algo, ¿no? Igual que con el maestro Greenberg. Falta algo. Porque, ¿sabes? La mentalidad de los tibetanos o de Oriente es diferente a la nuestra. Nosotros somos muy agitados. Entonces, cuando combinas esto con el autoconocimiento, y ahí viene tu pregunta, ¿no? De si es peligroso. Cuando dejas de tenerle miedo a los desafíos y los ves como parte de algo más grande, eso más grande se vuelve tu amigo. Entonces no hay riesgo, no hay peligro. Porque entonces ves a la ola y te metes a ella y empiezas a jugar. Pero cuando le tienes miedo, la ola te revuelca. Y entonces te la pasas diciendo todo lo horrible que es la vida. Tenemos 3 grandes problemas. Con la energía, con el tiempo y con el dinero. Cuando vives en conflicto con aquello, te falta energía, se te fuga, te falta tiempo y te falta dinero. Pero cuando empiezas este proceso de reconciliación, vas a tener más energía aún en la adversidad, vas a poder aprovechar mejor el tiempo aún en la adversidad y vas a reconciliarte con el dinero. Todavía hay gente que dice, no, es que el dinero maldito, como amigo tuyo que entrevistaste, que es artista, y combinó el arte con el dinero. Entonces, es peligroso meterte a la mente cuando lo haces solo y te revuelcas. Pero si de pronto te vas conectando con gente que hace lo mismo, con maestros, es muy importante, en los tibetanos es muy importante el tema del linaje, el maestro del maestro del maestro del maestro. Viene una enseñanza heredada, pero al final descubres que el verdadero maestro está dentro de ti. Entonces, esto que practican en casi todas las tradiciones, ¿no? Tú ves en todas las tradiciones, judíos, católicos, musulmanes, en muchas tradiciones, la gente se hinca y pone la frente al piso y se rinde. Es como diciendo, tú enséñame, muéstrame, ¿no? Pero por el contrario, tienes gente estirada, que estira el cuello y te dice, esto yo lo voy a controlar. ¿Quién aprende más? ¿Quién aprende más? Pero cuando logras hacer este equipo, esta combinación tan especial, esta sincronización, esta sociedad, pues la cosa cambia. Entonces eso fue lo que fui a aprender con los monjes tibetanos y me costó, porque te puedo decir que hasta el año 18, 19 me rendí. Hasta que pasaron casi 20 años me rendí. ¿Qué fue lo que obtuviste con esa rendición? Lo más importante, como soltar el control y aprender a aprender. La vida te está conversando todo el tiempo, te está enseñando los problemas. En Shinterji tenemos un concepto que le llamamos YOLO Itaki o YOLO Iteki.
Yolo se refiere a Yolot de náhuatl, el corazón. Y Tequi se refiere a la verdad del corazón. Entonces, tienes un talento muy grande. Cada quien tiene un talento. Y tienes un tema personal que aprender. Lo que llaman tu karma y tu dharma, ¿no? Entonces, cuando le haces caso a tu talento y cuando te vuelves humilde para aprender sobre el tema que te toca aprender, esta conversación se abre porque te va a enseñar más sobre tu talento, a confiar en él, y a lo mejor te va a dar la humildad para que aprendas de ese tema tan difícil en tu vida. Wow. Que nunca dejas de aprender. Por eso el aprendiz nunca terminas de aprender. ¿Cómo continúa esa investigación con todo este aprendizaje que tuviste de los tibetanos? Fíjate que mi graduación con los monjes tibetanos, con los monjes del Dzogchen y del Yundrung. El Dzogchen es una enseñanza. Sí, llegaste con los del Yundrung. Terminé con ellos, con 9 maestros. Tenía 12 maestros y 9 eran de ellos. ¿Y por qué Jacobo no quería que fueras con ellos? Fíjate que en Tíbet hay 5 tradiciones. El Yundrung, los Nyingma, el Gelug, ya hay 5 tradiciones. El Yundrung es la tradición más antigua antes de que llegara el budismo a Tíbet. El budismo llega como el 700 después de Cristo y ya existía el Yundrung. Es un tipo de chamanismo, como los chamanes de aquí, como los, ¿qué te gusta? Pues los chamanes que tenemos por todo el país. Los huirráricas, por ejemplo, los huicholes, se parecen mucho a los del Yundrung, ¿no? A ver, te voy a preguntar algo para seguir con esta conversación y discúlpame la interrupción. Sí. ¿Qué es un chamán? Un chamán es como un curandero, un sanador, un hombre o una mujer de conocimiento. Eso. Un hombre o una mujer de conocimiento. La palabra chamán viene de Siberia. En México tenían otro nombre, ¿no? Y en cada cultura tienen otro nombre. Pero son estos maestros milenarios, antes de que hubiera civilización y ciencia, etcétera, que de alguna manera se conectaban con la naturaleza, aprendían a ver los ciclos, aprendían a sentir los ciclos, pero lo más importante, de una manera muy natural, hacían esta conexión con el campo cuántico, con ese vacío cuántico, y podían intercambiar de tal manera. Imagínate, muchos eran recolectores, te hablo de la prehistoria, ¿no? Recolectaban setas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reconoces una que es venenosa de una que no es venenosa si son casi iguales? Cuando te sincronizas, es como si hay estructuras cerebrales que se agudizan para distinguir lo que te hace bien y lo que te hace mal. Pero es más fácil cuando te conectas con el medio, cuando escuchas, cuando hueles. Por ejemplo, yo podría decir que cuando estás conectado te vuelves un chamán o una chamana. En tu caso, cuando cantas y le haces la canción, eres inocente como un niño y te vuelves un chamán. Ok. Entonces, un chamán sería esta hombre o mujer de conocimiento que utiliza todo para armonizarte. Entonces, puede ser para la sanación. Las parteras serán chamanas, que hay muchos en México, o el que hace llover. En México hay un tipo de chamanes que se les conoce como graniceros, que es al que le cayó un rayo y sobrevivió, ¿no? Entonces controlan el clima y hacen ese tipo de cosas, o ayudan a preparar la tierra, o te ayudan a conectarte. Por ejemplo, la gente que usa ayahuasca, jicuri, te ayudan a conectarte con tu universo interior y tu universo exterior para vivir en armonía. Algo así. Lo que pasa es que hay muchísimas conceptualizaciones del chamán. Y ahorita está muy prostituido el tema de los chamanes porque hay mucha gente que se dice ser, más no es. Hay mucha charlatanería. Esa es una bronca. Mira, el año pasado me invitaron a Mongolia. El año pasado hice tres expediciones. Arizona, con los chamanes de Hopis. A Mongolia me invitaron a un congreso, los mongoles, a una reunión de 400 chamanes de todo el mundo. Entonces yo fui invitado en calidad de observador científico, ¿no? Entonces, ya cuando llegué ahí me mandé a hacer un traje muy discreto. Cuando llegué, antes de llegar, me dijeron, pero queremos que representes a México. Dije, no, pero están como locos. En México hay hombres y mujeres de conocimiento que en donde quieras, en el sur, en el norte, etcétera, ¿no? Total, que ya que llegué ahí, me pidieron que fuera el representante de México, pero yo vi unas comitivas de chamanes de todo el mundo que yo decía, realmente hay mucha charlatanería. Entonces, pues yo estando ahí, llevé una bandera mexicana, la traía y un caracol. Yo decía, ¿cómo puedo honrar a los hombres y mujeres de conocimiento de mi país? Porque los verdaderos chamanes no se andan exhibiendo. Quien te diga que es un chamán, tal vez no lo es. El verdadero chamán tal vez no te lo va a decir,
porque su presencia, su forma de ser, crea esa conexión y mantienen un perfil bajo y hacen un trabajo muy profundo desde el corazón, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, o sea, hay una prostitución sobre el tema y pero sabes, es como también como una forma de arroparse y decir, yo soy un chamán, ¿no? Llegas con los chamanes que te dijeron que no llegaras. Pues mira, la verdad es ¿Por qué era que el no llegar con ellos? porque en muchas tradiciones budistas, sobre todo tibetanas, está mal visto esa tradición. Su símbolo del Yundrumbon es la suástica que usó Hitler. Hitler tomó la suástica de ahí y la giró. Entonces, estos chamanes son muy poderosos, tienen mucho conocimiento por su conexión con el campo cuántico. Y total que, bueno, pues yo llegué con ellos, ¿no? El maestro me dijo que no, pero pues como cuando le dice a un niño, no lo hagas, yo llegué ahí. Y me quedé primero 20 años y luego 10 más ahora, ¿no? 30 años. Entonces, fui aprendiendo con ellos. Pero fíjate que lo más difícil es que cuando entra un maestro, yo los veía una vez al año, 2 veces al año, porque además todo lo que aprendes te piden que lo repitas 108,000 veces. ¿Cómo? Te enseñan un mantra y lo repites 108,000 veces. Entonces, estos malas, estos como rosarios, tienen 108 bolitas. Oye, me acaban de regalar un mala. ¿Sí? ¿En serio? Llegaron y me lo dieron. Ah, bueno, pues ya tienes 2. Y ese es morado, que es mi color. Sí, ¿te gusta? Me encanta. Además, pues tómalo como un regalo. ¿De verdad me lo regalas? Sí, claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, porque además, mira. Pero platícame cómo se usa. Bueno, mira, pues ahí ya tienes uno. En la mano. Sí, y ahora traigo. Es que. Con razón, y ese es para el panda. Fíjate que los malas tienen una bolita central. La bolita grande o central representa al maestro. Tu maestro, el maestro, la maestra, ¿no? ¿Y este no trae bolita? Sí, trae mira, esta bolita grande. Es más grande que las otras. Ok. Entonces, eso representa al maestro y nunca te lo brincas. Entonces, agarras bolita por bolita, vas tocando bolita por bolita, y en cada bolita vas repitiendo una frase que puede ser un mantra. El mantra, la palabra man, viene del sánscrito y significa mente. Y tram se refiere como a vehículo, como un tren. Entonces, el mantra sirve para encarrilar a la mente, que siempre anda como loca. Entonces, agarras bolita por bolita y puedes usar un mantra que puede ser, por ejemplo, la sílaba A o el Om. Om, Om, Om. O hay mantras más complejos como A, Om, Hum, o uno muy conocido que se llama Om Mani Padme Hum, por ejemplo. Entonces, agarras bolita por bolita, tu nombre puede ser un mantra. Y lo repites bolita por bolita, pero con cierta melodía. Y luego ya te lo echas hecho la raya, ¿no? Por ejemplo, hay un mantra que es el mantra de la compasión, que dice Om Matrimuye Saledu. Entonces, hazlo conmigo, mira. Om Matrimuye Saledu. Y ahora la siguiente bolita. Om Matrimuye Saledu. Y luego la otra. Om Matrimuye Saledu, Matrimuye Saledu, Matrimuye. Entonces te agarras y vas a una frecuencia muy alta, como la gente que hace el rosario. Llega un momento que ya no escuchas lo que están repitiendo, ya no entiendes lo que repiten, pero lo hacen tan rápido que alcanzas una frecuencia, una alta frecuencia, que te conecta más fácilmente con el campo cuántico. Ándale. Entonces hay mantras que son para la sanación, para la salud, hay mantras que son para el dinero, hay mantras que tienen que ver con la compasión, y hay mantras que sirven para conectarte con la esencia de todo. Wow, entonces ¿y se llama? Eso se llama un yapa mala. Yapa mala. Yapa mala. Entonces, la única bolita que nunca te brincas es la de en medio, que representa. Cuando llegas aquí, te regresas por donde llegaste. Okay. Y tienes que ir contando, ¿no? ¿Verdad? No, tienes 108 bolitas. Entonces, cuando haces una vuelta, dices, ya son 108. Pero estos bárbaros, mis maestros, te dejaban 108,000 repeticiones. Entonces, si haces un mal a diario, al mes son 3,600, ¿no? 3,200. Sí. Por cada 108. Sí, o sea, en un mes ya hiciste 3,000. En un año ya hiciste 36,000. Entonces, si le haces una vuelta diaria, pues en 3 años ya te echaste 108,000. Pero a veces te encierras un fin de semana y estás friegue, y terminas, pues a lo mejor en un fin de semana, pero te dejan tareas para que las repitas tantas veces
como para crear surcos en la corteza cerebral y que nunca se te olvide. Claro, cada mantra tiene una enseñanza, pero imagínate, entra un maestro, ¿no? Tú vas a recibir, no solo recibes el mantra, sino la enseñanza y todo lo que significa y y ejercicios. Se entra el maestro y tienes que hacer 3 postraciones en el piso. ¿Sabes cuándo las hacía yo de corazón? Nunca. O sea, yo me encanta, decía, pero esto es fanatismo, ¿no? Sale el maestro y vuelves a hacer 3 postraciones en el piso. Y después de 15, 16 años me di cuenta que nunca me había rendido, que todo era desde acá. Hasta que uno de mis maestros me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que te cuesta trabajo entregarte? En el chamanismo mexicano se habla mucho de la entrega y la impecabilidad. Es como cuando tienes a una pareja y de veras, ¿te entregas o no te entregas? ¿De corazón o nada más por encimita, no? Entonces, después de eso, finalmente, pues, terminé por entregarme de veras y ahí cambió todo. Los últimos 2 años de entrenamiento, antes de mi graduación, es como si pudiera ver y sentir el campo de una manera distinta. Eso fue lo que me mandó a hacer el doctor Grinberg ahí. Entonces, 20 años después pude conectar el tema tibetano más secreto con las enseñanzas del doctor Grinberg y sus teorías. ¿Y cuál fue el resultado? Terminar terminar el experimento láser. Cuando terminé con los monjes en 2015, uno de los monjes me dijo, oye, ¿por qué no terminas los experimentos de tu maestro, el científico? Dije, estás loco. O sea, no tengo laboratorio, no tengo dispositivos, no tengo rayo láser, no tengo científicos, no tengo dinero y no sé si tenga tiempo. ¿Cómo le hago? Y me dijo, ¿crees en las coincidencias? Inténtalo y hazlo. 2 años después llegó conmigo un científico, un doctor en física en plasma nuclear que había estado con Stephen Hawking. Luego trajo a un ingeniero, un maestro en ingeniería aeroespacial, y luego llegó una física especializada en luz materia. El ingeniero hizo el dispositivo y en 2019 hicimos nuestros primeros experimentos láser. Fíjate nada más. Pero como no te puedo ni siquiera explicar cómo ocurrió, hicimos 380 experimentos que fueron más allá de lo que el doctor Grinberg dejó, porque hacíamos experimentos frente al aparato, a distancia, a 14,000 kilómetros, un día antes, un día después. Nassim Haramein, que es uno de los máximos especialistas, el número 1 en física del vacío, se enteró y me dijo, eso que están haciendo debe de ser erróneo, eso no existe. Es imposible que lo hayan logrado. Nos invitó a su laboratorio en California y en su laboratorio con sus ingenieros, ¿sabes cuál era el problema? Es que 4 latinoamericanos, ¿no? 3 hombres y una mujer, tercermundistas. Ellos habían gastado $12 millones en años para hacer sus investigaciones y no habían obtenido estos resultados. Cuando vio que pudimos reproducir los resultados en su laboratorio, se fue de espaldas porque decía, yo buscaba el error. Y lo que encontré, pues, fue gente que no tiene límites. Y creo que ahí está la clave. Y lo terminaron entonces. O sea, tú te puedes jactar que fuiste parte de la terminación del proyecto de Jacobo Grinberg. No solo eso, hicimos en 2019 y 20, hicimos 380 experimentos y quitamos el laboratorio por la pandemia. Pero ahora en 2024 tenemos 2 laboratorios, no 1, 2. Y en vez de tener un láser, tenemos un cañón que tiene 6 láseres, uno para adelante, otro para atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Nuestros experimentos ahora son a distancia con los 2 laboratorios, en presente, hacia el pasado, hacia el futuro. Y ahora estamos por poner laboratorios remotos alrededor del mundo, 22 laboratorios. Entonces, no solo llevamos a cabo el trabajo del doctor Grinberg, sino lo amplificamos y lo llevamos a un límite que yo creo que es lo que él habría hecho si estuviera aquí. Qué maravilla. O sea, lo único que le faltó fue tiempo. No sé si sigue vivo o no, pero donde quiera que esté, si él estuviera aquí, habría hecho eso. ¿Y cómo se puede parar un rayo láser con la mente? Esto es lo interesante. No es o sea, el rayo láser lo que refleja es la estructura del vacío cuántico. Esa estructura está tejida por tiempo y espacio. Tú y yo tejemos nuestra realidad, la interpretamos
y la ejecutamos. Ajá. Pero la luz viaja a través de ese espacio. Entonces, cuando ese espacio se altera, haz de cuenta que es una sábana. Si la sábana se dobla, pues la luz va por abajo, ¿no? Entonces se desvía, se altera. Y entonces lo que hace que se altere esa gravedad, ese espacio o ese tiempo es la gravedad. Pero quizá lo que crea eso es que por un momento ese espacio cuántico y tú se vuelven lo mismo. O sea, no es que quiera manipular al láser. Como diría la canción, ¿no? Tú y yo somos uno mismo, por un momento. En un acto de empatía y de compasión. ¿Y cuál era el objetivo de esa investigación? ¿Qué quería lograr Jacobo? Mira, el hecho es que sus investigaciones hablaban de una interconexión entre las personas, un entrelazamiento cuántico a través de ese tejido. Pero el secreto de esta investigación es que en vez de conectarte con otra persona, te conectas directamente con la red, con ese todo, y cuando lo haces, tus recursos se amplían, se amplifican, como 16,600 veces más. Como si de pronto esas soluciones de las que hablábamos, tú puedes pensar una solución tú solito, pero cuando te conectas, tus recursos se amplifican al máximo, tu salud mejora y puedes aplicar esto a la industria, a la educación, a lo que tú quieras. Hay una teoría en donde todos nuestros pensamientos están en la nube. Ajá. Y que solamente los bajas para procesarlos mentalmente. Lo que llaman la akasha, ¿no? Ajá. Los archivos akáshicos. Así es. ¿Qué opinas? Pues tiene mucho sentido, porque imagínate, cuando tú hablas de la inteligencia artificial o de tu celular, ¿dónde está la información? El doctor Greenberg hablaba del campo neuronal, que es lo que algunos dirían que es el aura, ¿no? Hay un hombre llamado Rupert Sheldrake que habla de campos mórficos, campos de información que abarcan todo. Entonces, si ahí está la información, el único tema es cómo te conectas y la bajas. Pero es más fácil cuando no intentas manipularlo, cuando no intentas doblegarlo. ¿Sabes? Hay mucha gente que sabe hacer esto, que lo hace de manera natural. Pero como no confían en sí mismos, no saben si están alucinando o lo están haciendo de a veras. Y la gente que sí confía, pues no te lo dice porque dice, si les digo, van a pensar que estoy loco. Si ahí desprendemos que cada una de las verdades que tienes es tu verdad absoluta, entonces cada quien tiene la verdad absoluta. Es que es algo bien curioso. Haz de cuenta que si tú me cuentas una historia, es tu verdad. Claro. Aunque yo viví la misma historia contigo, pero la estamos realizando de manera diferente en nuestras mentes, que la captan como tu realidad. La estás procesando con lo que tienes. Entonces, ¿todo es verdad? Sí, claro. Porque la persona que te lo está contando probablemente se la cree como si fuera su verdad. Ahora, lo importante aquí es que tú entiendas que es su verdad, porque cuando alguien llega y te critica o te dice, tú deberías... Ahí está. Ahí es el tema, es su verdad, así, ¿no? Su verdad y sea bien para el otro. Pero para ti, lo importante es que tú confíes en tu verdad. Y a veces no confiamos en nuestro corazón ni en nuestra verdad. Confiamos en una verdad que nos dicen que debería de ser y nos perdemos, nos extraviamos. Por eso hay tanta necesidad de que cada quien crea en sí mismo para poder tener un mundo mejor. Y conectarse con sí mismo. Y sobre todo, que todos respetemos la verdad de cada quien. Hijo, man, eso qué difícil, ¿no? Porque dificilísimo. Cuando estás en pareja nos cuesta trabajo, o cuando tienes un socio, o cuando tienes... Con nuestros mismos hijos. Por ejemplo, ¿no? Les vivimos apagando los sueños a los pobres infantes. Terrible. Que tienen su verdad absoluta y están más conectados en su esencia que tú. Sí. Y nos pasa a todos. Claro, completamente. La cuestión es tener la conciencia de poder despertar para poder evitar ese tipo de situaciones. Fíjate que esto se puede aplicar a muchos temas, ¿no? A muchos. Ahorita hablamos de lo general, pero creo que, por ejemplo, de las entrevistas que yo he estado viendo de tu programa, creo que la parte padre es como que esta conexión desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes enfoques. Y a veces no siempre nos damos esa oportunidad, nos quedamos como con un cuadrito. Y creo que eso es lo que podemos aprender en este tipo de espacios. Esa flexibilidad y esa apertura que o es la apertura de un niño, o es la apertura de un aprendiz, o de alguien que dice, enséñame. Finalmente esa apertura, que es lo que realmente tenemos que buscar tener como seres humanos. Sí.
apertura. ¿Qué podemos encontrar en tu libro que cambiaste de este libro, que es casi una Biblia? Es un tabique. A este que es un libro muchísimo más amigable para la gente. Es que Sí. es un tema muy complicado de entender, sumamente complicado. Lo has explicado de una manera muy práctica, pero la realidad es que pues está cañón. Yo creo que echarte este libro acabas con dolor de cabeza. No, mira, hubo gente que lo leyó y la libró. Es fantástico, ¿eh? Pero este segundo libro, el de El aprendiz del tejido, Shin, El aprendiz del tejido, está hecho con muchos cuentos. Es un manual realmente sobre las 8 conciencias búdicas, pero es un manual a base de cuentos, de historias. Así es como entendemos nosotros, hermano. No estamos tan elevados como ustedes. No, así es como aprendemos todo. El Shin significa aprendiz. Cuando tú lees el libro, tú te conviertes en el personaje. Tú eres el personaje. Habla de historias, habla de cuentos y cada... Qué bueno que lo hiciste así. Sí, y bueno, te voy a decir, lo hice para la presentación del homenaje del Dr. Grinberg. Fue en diciembre que acaba de pasar. El 8 de diciembre eran 30 años de su desaparición. Y lo hice para él. A ver, tú que estuviste tan cercano con él, y te la voy a tener que preguntar, si no me la voy a arrepentir toda mi vida. Dime. ¿Qué crees que haya sucedido realmente con el doctor Jacobo Grinberg? Mira, este es un tema que todo el mundo me pregunta y yo me lo tomo con mucha cautela. Te voy a decir mi verdad. Claro, que es tu verdad. La que yo viví. Es una verdad que estuviste cuántos años trabajando con él. Lo que estuve de cerca, ¿no? Y después de que este hombre en Boulder, que tengo que parecía James Bond, me da la tarjeta y me dice, dile que lo vamos a buscar y que le vamos a dar todo lo que necesita. Y después de que él empieza a hacer viajes en secreto, mi conclusión es que muy probablemente él se fue. No se lo llevaron, se fue porque se la jugó. O sea, no quiero decir que haya sido amigable y favorable, pero si te dicen, yo ahorita para poner los laboratorios alrededor del mundo, cada laboratorio portátil es una esfera de 1,20 por 1,20. Cada esfera debe de costarme, en promedio, con todo lo que lleva, entre 500 y 700 mil pesos. Tal vez cada esfera me la patrocine alguna empresa o algo. Y con ellos podemos hacer experimentos cuánticos y meter ahí su información. Pero son 22 las que voy a poner. 21 y México, ¿no? Estoy hablando por lo menos de 10 millones de pesos. Por lo menos. Y la investigación que hemos hecho ha sido muy costosa. Cada mes, tú no sabes, yo doy cursos en línea, y a la gente le digo, bueno, no me creas mucho, ven y averigua cómo estás procesando tú. Ten un diagnóstico y entra a mi página, ¿no? Bueno, con todo y eso, lo que yo obtengo cada mes es como el 70% de lo que consumo cada mes para mis investigaciones. El resto del dinero llega por donaciones, llega por gente que nos aporta. Tenemos un instituto, Hypatia Research Institute. La gente nos aporta. Yo te digo, si no fuera por la gente, no habríamos logrado tanta investigación. Entonces, imagínate hacer este próximo proyecto, que son más de 10 millones, más de 15. Si al doctor Grinberg llegan y le dicen, oye, el doctor Grinberg tenía corriendo 8, 10 investigaciones al mismo tiempo. Una de ellas era el viaje en el tiempo. Si alguien llega y te dice, oye, yo tengo todo lo que necesitas, todo, pero te tienes que venir y borrarte del mapa y hacer como que ya no existes, pues a lo mejor te la piensas, no lo sé. Pero una de las posibilidades es esa. Es que se hubiera ido, pero que quizás no terminaron la investigación porque todavía no teníamos todos los componentes. ¿Qué edad tuviera ahorita el doctor? El doctor, cuando se desapareció, tenía como 47. Ahorita tendría 79, eso es del 46, casi 80 años, 79 años. Tampoco estaría tan grande. No. Pero el tema es, yo este tema, mira, me lo he tocado con mucho tiento porque si tú piensas en su familia, para su familia debe ser muy doloroso no saber qué pasó. Pero en una época en la que los rusos y los americanos tenían agencias de espionaje militar y tanto los rusos como los americanos, cuando identificaban a uno de los mejores espías psíquicos, lo mataban, lo eliminaban. Entonces, tiene mucho sentido que se hubieran llevado en secreto al doctor Grinberg y solamente podrían haber participado pues, bajo su propio consentimiento. Pero estaba incompleto. Tardamos 20 años más en completar los 22 elementos. Esto habla de Shintergy, un modelo con 22 elementos.
y todo lo que teníamos con el doctor Greenberg era solo uno de los 22, imagínate. Híjole, qué barbaridad. Entonces, creo que no estoy seguro que lo hayan logrado porque además no se puede aplicar con fines militares. Ha sido muy frustrante no poder desviar misiles, pero qué bueno, ¿no? Sí, no, completamente. ¿De qué son tus cursos? ¿En qué acompañas a la gente? Lo que creé, eso es muy interesante, creé una metodología, la metodología Shintergy, porque lo que yo aprendí con los monjes, tardé 20 años y después 10 más, 30 años, en aprender esa sincronización. Entonces lo que entendí es que podía enseñar a la gente esto mismo, pero en 2 años, quizá 3. Entonces les doy cursos de 3 días o de 1 mes o una formación completa. Para lograr un balance. Para lograr el mismo efecto sobre el rayo láser. Lo que encontré, hay un físico nuclear que se llama John Healing. Bueno, este hombre es físico nuclear y creó una fórmula que se llama la masa crítica. Si cuando hay suficientes átomos en una reacción nuclear, puedes desencadenar una reacción global, pero empiezas de a poquitos. Entonces, su fórmula dice que con la raíz cuadrada del 1% de la población alteras a todo lo demás, creas una reacción en cadena. Ándale. Y la raíz cuadrada del 1% de la población mundial son 8,800 personas. Entonces yo dije, bueno, si entreno a 10,000 que muevan el láser, que se altere el procesamiento de la conciencia humana. Ahorita hay mucha gente meditando y haciendo muchas cosas, solo les falta precisión. Entonces, la idea de los 22 laboratorios es entrenar a 10,000 personas. Ok. Y en eso estamos ahora. ¿Y es posible que 10,000 personas puedan cambiar la conciencia colectiva del planeta? O sea, ¿no suena demasiado ambicioso? Pues mira, lo que hemos encontrado es que de 100 personas que entrenamos, el 5% son candidatos para alterar el tiempo-espacio. Pero esto es como una epidemia, como si yo te contagiara a ti. Te ha tocado estar con gente que es tan positiva, pero además tan clara, que pareciera que cuando estás con ellos todo se vuelve más fácil. Uh-huh. Y también con gente que es muy negativa, el estrés también se contagia, ¿no? Pero completamente. Entonces, imagínate 10,000 personas sincronizadas como un rayo láser, con las cuales podamos hacer experimentos diarios a las 12 del día. O sea, actualmente tenemos gente en Pakistán, en Europa, en Chile, en Estados Unidos. O sea, yo doy cursos en línea a las 5 de la mañana, tiempo de México, y les digo, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer un diagnóstico sobre cómo tejes la realidad, cómo te está sincronizando, entra a la página. ¿Puedo mencionarla? Sí, claro. La página se llama tejiendoturealidad.com. Ándale. O sea, tejiendoturealidad.com. Entonces, tú entras ahí y te aparece un diagnóstico como de 15 preguntas, ¿no? Y ahí vas a ver si te estás tirando a la víctima y en vez de tejer eres tu peor enemigo, o al revés, estás muy sincronizado y ya nada más necesitas un empujoncito, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ahí tú identificas dónde estás, y entonces en tejiendoturealidad.com, cuando haces el diagnóstico te dice estás al principio, en la mitad o ya muy avanzado, y puedes entrar a nuestros entrenamientos. Tenemos entrenamientos básicos, intermedios y avanzados, ¿no? Los avanzados se llaman los hackers de la conciencia. Y reciben un entrenamiento durante 2 años, mes con mes. Y entonces te das cuenta que puedes empezar a trabajar contigo, pero al trabajar contigo afectas a todas tus relaciones. Es un entrelazamiento cuántico. Es por mí y por todos los demás, ¿no? Es como, imagínate que te estás divorciando, entonces por mí todos los divorciados del mundo, ¿no? Sí, entonces estás trabajando en una conciencia colectiva. En una conciencia colectiva, exacto. Entonces, si eres empresario, por mí todos los empresarios que están en la misma situación. Entonces, vas afectando a personas que están en la misma sintonía que tú, pero que a lo mejor no toman el curso. Ok. Pues es algo similar a lo que se logra con la oración colectiva. La única diferencia, pues que aquí lo medimos y lo hacemos preciso, ¿no? Pero es lo que pasa con la oración, con la gente que está haciendo meditación, con la gente que hace danzas sagradas o... Todos estamos sumando. Solamente necesitamos encontrar el cómo, ponernos de acuerdo más allá del ego e ir en la misma dirección. Wow. Muchísimas gracias, José Luis, por toda esta increíble información que nos acabas de dar. No sabes la cantidad de gente que me había solicitado que tuviéramos a alguien que hablara precisamente de toda la parte teórica del doctor Jacobo Greenberg.
Y tenerte aquí a ti ha sido un gran honor. Muchas gracias. Todo lo que nos has dejado. Y pues vamos a ver qué sale con la canalización de tu canción. Sí, bueno, pues mira, lo único que puedo decirles es, el libro está En Amazon. en Amazon, pero está además en audiolibro, ya sale en audiolibro, lo tenemos en digital, en español y en inglés, y está impreso también, lo puedes pedir a que te lo impriman. Y esa es la forma, esa es mi ofrenda al doctor Grinberg, para que el libro está ligado a videos, para que tú puedas tomarlo como un manual, y cuando entras a tejiendoturrealidad.com, puedes hacer esta conciencia de qué manera tú puedes aportar con tu talento. No, está increíble. Y aparte, como lo cuentas con cuentos, es para todos. Es con cuentos, para ese niño que todos llevamos dentro. Oye, muchas gracias por haberme invitado, Gracias en verdad. A ti, hermano. ¿Dónde te encuentran? Mira, es en tejiendoturrealidad.com, van a dar conmigo, pero si no, me encuentras como José Luis Bueno Shin, S-H-I-N, Shin, en todas las redes, en todos lados. Aquí se lo vamos a poner como quiera. Y algo importante, pues no, hay información ahí, tenemos la información que tiene que ver con el doctor Grinberg. El libro trae varios capítulos del doctor Grinberg, el otro trae 12 capítulos del doctor Grinberg. Por eso es más gordo. Por eso es más gordo, pero lo que te quiero decir es que esto no sería posible llevarlo a la gente, ni siquiera en sencillo, si no fuera por gente como tú. Gracias, muchas gracias y honor. que, bueno, pues no sé cómo nos encontramos, pero las coincidencias. Okay. Muchas gracias por tu corazón y tu curiosidad. Gracias a ti, José Luis, y pues vamos a ver qué sale. Veamos qué sale. Mi querido Panda, a ver qué me traes el día de hoy. Oye, pues estuviste muy atento, ¿verdad? Como dice, sí, nada más que a lo mejor la tengo que ver varias veces porque sí te falta la cabeza. Sí, imagínate el campo cuántico del panda, güey. No, o sea, es muy amplio. Los toroides. Son dos colores, blanco y negro. No, mira, no te voy a decir nada porque luego la gente me dice, no le digas nada al panda. Ay, quiero que sepan que es mi hermano del alma y que me madrea más él que yo. Ah, sí. Nada más que yo lo pongo en público, pero él por fuera, sí. olvídate. Pero somos amigos, nunca hay ofensa. No, para que sepan, para que sepan. Estamos tranquilos con eso. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos depara el panda? Cuando un hombre encuentra su sentido, cuando un hombre cree en su verdad, le busca por todos lados para encontrar cómo aplicarlo a la realidad. Wow. Se junta con más hombres que entiendan que aunque los traten de callar, se hacen investigaciones secretas y entre más se encuentra, más se investiga aún. Es la historia de José Luis, que por intentar aprender a meditar, eran los 90s cuando había mucha ansiedad, y a un curso de meditación él fue a dar. Para su sorpresa, ¿quién era el maestro? El doctor Jacobo Grinberg. Él impartía la meditación. Qué gran sorpresa escucharlo ahora. Empezaron 400 a meditar. Ahí es donde entra la diferencia de querer a simplemente experimentar. 2 años después, solamente quedaron 20 ahí. La gran búsqueda empezó. Las cosas empezaron a ordenar. José Luis no dejaba de querer y empezó a escudriñar. Fíjate
fíjate lo que pasó, padre. Ese afán de buscar lo llevó a dar con un científico en la universidad. ¿Te fijas que siempre que querías crecer, volvías otra vez a la universidad a intentar entender quién estaba haciendo algo diferente? Ya te había tocado estar con Jacobo y ahora estabas buscando más aprendizaje y llegaste con una persona que no dijiste el nombre, pero es importante para la historia. Cuando tú querías aportar tu teoría y decir, tengo esto que quiero ver cómo lo desdoblo, él te dijo que no tenías las credenciales, que eras un muerto de hambre y que aparte no tenías absolutamente nada que hacer en su lugar. Así que te corrió. Y en ese momento que te corrió, todo se armó para que te volvieras a encontrar al doctor Jacobo Greenberg. Estabas tú tan enojado que no lo querías ni siquiera voltear a ver, porque venías enojado contigo mismo por no haber podido conectar con esa persona. Al momento que se vieron a la cara, te dijo, ¿por qué no me hablas? Y eso que te dijo, te dio esperanza nuevamente. Ven, ¿quieres trabajar? ¿Quieres ser parte de mi investigación? Te llevó a un sótano secreto. Ese sótano secreto donde se daban todas las investigaciones alrededor de este gran hombre desaparecido. Al momento de estar ahí, ¿cuál fue tu sorpresa? Quien te iba a mentorear era quien minutos antes te había corrido, pero tú dejaste una siembra y tu intermitente. Mis preguntas tienen fundamento. Y eso fue lo que te conectó nuevamente con este hombre que fue tu tutor en una gran investigación. Te mandaron a muchas partes del mundo. Te mandaron a Boulder, Colorado, en donde un mensaje que recibiste para el doctor cambió el camino hacia el futuro de hoy. Ese mensaje era, nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a buscar y le daremos todo lo que necesita. ¿Qué fue eso? Quizás el inicio de una leyenda, de algo que todos nos preguntamos. ¿Qué fue lo que sucedió con el doctor Greenberg? Sin embargo, todo se queda en teoría. Pero esa encomienda que antes de irte a seguir investigando te dejó, fue el manual para seguir esa investigación. 20 años con los tibetanos, más 10 más. Todo eso te hizo entrar en una razón para inventar un método, que es el método Shinterjetic. Shinterjetic. Que lo que hace es justamente acompañar a las personas a poder entender en qué momento están, cómo equilibrar, qué tanto le hace falta a la humanidad. Así que todo es por algo. Todos tenemos una misión y cuando la entendemos, simplemente cuando la llevamos a cabo, haces que la humanidad empiece a cambiar. Y eso es lo que tú estás haciendo. ¡Guau! ¿Te gustó, hermano? ¡Guau! No. Gracias. Te la volaste. Muchas gracias. No, gracias a ti por esta gran historia y que nos dejas con muchísimas, pero muchísimas dudas. A ver, pues bueno. ¿Qué quieres? Shinterjetic. Fíjate. Shinterjetic. Este método que este hombre nos regala a la humanidad, no lo dejen de leer. Ya está en audiolibro. No está tan gordo y está también en cuentos. Sí, los cuentos. Sí. Gracias, mi querida audiencia, por darse la oportunidad de escuchar cosas diferentes que nos abren el entendimiento y el despertar. Gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias, en verdad. Gracias, hermano. Dios te bendiga.